Bueno, la respuesta tendría que darse en función de el pasado y el presente. La, la CRAC PC no surge como tal, como Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, sino como policía comunitaria y producto de procesos de organización y de lucha de miles de gentes y de cientos de dirigentes de diferente nivel y capacidades organizativas. Digamos que se conformó como una organización de nuevo tipo, una organización de masas en la que esencialmente agrupaba en sus inicios a grandes grupos, grandes comunidades indígenas, Mepa y Nasabi, de la montaña y Costa Chica de Guerrero. También algunas otras comunidades mestizas, y posteriormente se incorporaron en el paso de los años comunidades afromexicanas. Entonces es una organización de nuevo tipo, pero que deriva producto de los procesos en una institución de seguridad e impartición de justicia comunitaria. La historia de la CRAC PC tiene antecedentes desde 1983 a 1995, en que los productores Mepa y Nasabi de la región cafetalera de la Costa Chica Montaña, que comprende los municipios de Malinaltepec y San Luis Acatlán, construyeron y desarrollaron un poder popular de masas en esta región, utilizando como base, digamos, o como pretexto la producción y comercialización de sus productos agrícolas, fundamentalmente el café. Así es como en ese tiempo, en ese periodo, surge la Unión de Ejidos y Comunidades Luz de la Montaña en 1985. Y bueno, después, producto de esos procesos, se da una derivada de otra organización. No le llamo división, ¿verdad? Porque a final de cuentas en el futuro esa parte de comunidades que se desliga de Luz de la Montaña, que se conforma como la Unión Regional Campesina de la Costa Chica y Montaña, posteriormente en 1995 aparece como una más de las organizaciones que ayudan al surgimiento de la policía comunitaria. Entonces me gusta más llamarle derivada, ¿no? Es esto. Y bueno, todo esto es producto, te decía yo al principio, de que se fue construyendo poder popular en esa región desde antes, 10 años antes de que surgiera la policía comunitaria como tal, o sea que se acordara en la asamblea del 15 de octubre de 1995. Te decía yo que de los antecedentes estamos hablando de 1983 a 1995, donde ya están operando dos agroindustrias cafetaleras indígenas, Luz de la Montaña y la Unión Regional Campesina. Pero también está participando una organización que se creó al inicio de los 90, el Consejo Guerrerense 500 años de resistencia, y la Tríplice Café Maíz, productores de café y maíz. Y bueno, entonces estas organizaciones son las que pueden integrarse en procesos de tal manera que ayudan a orientar el movimiento social que se generó desde agosto de 1995 en contra de la inseguridad y en contra de las bandas de delincuentes. En agosto de 1995 tenemos nosotros dos procesos. Un proceso que viene directamente de las comunidades, de abajo. Comunidades que pertenecían, que eran miembros de las organizaciones a las que me he referido, principalmente a las de cafeticultores. Inicia en Pascala del Oro, por ejemplo, en el 6 de septiembre, ¿sí? Procesos de asambleas donde convocan a que la gente se reúna ahí en esa localidad para discutir el asunto de la seguridad. Convocan a otras comunidades de la región y ahí se puede decir que se inicia ese proceso de organización comunitaria, de buscar la manera de que participen más comisarios de la región. Pero antes nosotros tenemos otra
otra comunidad, otras dos comunidades que también participaron en ese mes de agosto. Fue Orcasitas, que ellos se dieron cuenta que una banda delincuencial de más de 50 personas, dentro de esa banda participaban 33 miembros de la comunidad, la mayoría jóvenes, aunque había también algunos adultos. Y ellos sabían que, y toda la gente sabían que eran los que estaban asaltando. Un grupo de la comunidad y principalmente el comisario, que estaba apoyándose en los policías suburbanos, que es la policía local de ahí de la comunidad, como una policía auxiliar, o también le llaman municipal actualmente, de acuerdo a las leyes de Guerrero. Entonces ellos, el comisario, Filogón Herías Espinal, impulsó para que el grupo de policías suburbanos combatieran a ese grupo de delincuentes. Y es entonces cuando logran atrapar a dos de los principales dirigentes de esa banda. Los ingresan al Ministerio Público, pero inmediatamente los sueltan. Y por otra parte, bueno, ese es un intento, es una reacción, es una acción ante la inseguridad que prevalecía en ese momento del actuar de las bandas delincuenciales en la región. Y posteriormente actúan estos mismos policías suburbanos, ya una vez que se acuerda la constitución de la policía comunitaria, acuerdan que se constituyan ellos como policía comunitaria. En el caso de otra comunidad, esta que te hablé de Orcasitas es comunidad mestiza. En el caso de la comunidad mixteca o Nazavi de Guanacastitlán, ahí también producto de las violaciones sexuales, asesinatos, asaltos en los caminos, incluso en la misma comunidad en las casas, deciden formar un grupo de policías que le llamaron voluntarios y lograron desarrollar una política interesante de alianza con algunos presidentes municipales y con el 48 Batallón de Infantería. Eso serviría posteriormente para que el conjunto del sistema comunitario pudiera tener ciertos logros en otras materias. Me regreso, ¿no? Entonces, el asunto de Orcasitas y Guanacastitlán como antecedentes de las primeras comunidades que reaccionan constituyendo o un grupo de policías voluntarios por un lado y por el otro lado actuando la policía suburbana. Entonces son las primeras acciones. Se llega con la orientación de las organizaciones y confluyendo con las de las comunidades que inician Pascala del Oro a inicios de septiembre y después en otras comunidades, en Tlaxcalistlahuaca, una tras de otra, se fueron para acumular fuerzas entre las diferentes comunidades. Y entonces hay un encuentro, es un encuentro rápido. ¿Por qué? Porque dentro de las mismas comunidades que estamos hablando, de Tlaxcalistlahuaca, de Pascala del Oro, y además había en todas las comunidades asambleas. Entonces, producto de eso, se hace que se coincida y se convoque conjuntamente ya las puras comunidades y las organizaciones. Pero quienes estaban marcando la orientación eran las organizaciones, las que ya mencioné. Las 4 principalmente, aunque después se sumaron otras 2. Es así como llegamos mediante esos procesos a un primer foro que trataba 2 asuntos, el asunto de la seguridad y el asunto de la infraestructura y servicios, de los problemas que había en la montaña, porque no había carreteras, no había puentes, en fin, había una serie de problemas de infraestructura y servicios hospitales. Y entonces la demanda no nada más de la seguridad de este proceso de los movimientos, del movimiento que se generó, era por la seguridad, por combatir a la delincuencia, sino también era por los servicios y la infraestructura. La carretera Tlapa-Marqueria fue una de las demandas principales, la pavimentación de esta carretera que atraviesa toda la montaña, desde la costa hasta la parte alta que colinda casi con Puebla. Y así es como el 17 de septiembre se lleva a cabo el primer foro. ¿En qué año fue? Perdón. 1995. El primer foro en la bodega de la Luz de la Montaña. Ahí se lleva a cabo el primer foro sobre seguridad y servicios e infraestructura. Y posteriormente, para seguir acumulando fuerzas, porque se sentía que hacía falta más fuerza para poder enfrentar ese problema que nunca se había tocado, el asunto de la seguridad. Entonces se decide convocar a otro foro con los mismos temas el 2 de octubre de ese mismo año. Se realiza en San Luis Acatlán.
en la cabecera municipal, en el Salón Arcelia. Y ahí participan todavía un poco más de comisarios. Los comisarios es la autoridad que representa a la comunidad en términos civiles. Entonces asisten más, pero no son suficientes, se requiere más fuerza. Entonces dicen, necesitamos en la asamblea, en un balance que se hace por parte de los dirigentes de las organizaciones, estamos hablando de más de 120 dirigentes de diferentes niveles, no nada más unos cuantos, 2, 3, 4, como resulta siempre que cuando funda alguien una organización, pues resulta que son unos 3, con una mano se cuenta, ¿no? Pero en este caso no, en la montaña eran cientos de dirigentes de diferente nivel, con diferentes capacidades organizacionales. Y bueno, el foro del 2 de octubre se realiza en San Luis Acatlán, y ya desde ahí, ya el producto de las discusiones que había y acuerdos que había entre las organizaciones, ya se traía la idea de que había que orientar para que se integrara la policía comunitaria. Ya se había discutido, en una ocasión se mencionó que había que ponerle autodefensas, se tachó, se dijo eso no, que sea policía comunitaria. Y el 2 de octubre se retoman todas esas demandas de las que te estoy mencionando, sobre una, o sea, había varias demandas, ¿no? La desaparición de la policía motorizada, que fue parte de los cuerpos represivos de Guerrero en ese entonces, que junto con los policías ministeriales, policías judiciales eran en ese entonces, ellos intervinieron en la matanza de Aguas Blancas, de los campesinos de los 17, de la OCES. Y esa era una demanda también, la desaparición de esa policía motorizada. Una serie de demandas que había en materia de seguridad y en materia de servicios. Entramos nosotros después del 2 de octubre al 15 de octubre, producto de los acuerdos, y el 15 de octubre se decide el arranque de otros procesos para ir integrando paso a paso en cada comunidad grupos de policías comunitarios. ¿Sí? No nacen de golpe, eso debe de quedar bien claro, porque de acuerdo a cómo lo manejan diversas personas en diferentes ámbitos, se piensa que la policía comunitaria surge de golpe, todos así como si se les tomara protesta a 30, 40 grupos de policías comunitarios y ya surgió la policía. No, estamos hablando de procesos donde lo único que sucede en esa asamblea regional, donde participan las 6 organizaciones sociales y productivas de la región, junto con todas las autoridades, son 24 comisarios y delegados, que son representantes civiles de las comunidades, dos colonias y 12 grupos sociales y políticos de las comunidades. Ahí se decide el arranque, que cada comunidad tome acuerdo para constituir grupos de policías comunitarios. Así lo dice el acta y lo mencionamos en el libro Crack Pez, el origen de la policía comunitaria. Es a partir de ahí cuando se da el inicio de la formación de los grupos de policías comunitarios, que en su inicio, en ese año, no constituyeron más de 10 grupos. Las demandas más sentidas eran las que te mencionaba, era pues aparte de la desaparición de la motorizada, el reconocimiento a las policías comunitarias, ya esa era otra demanda. Y el otro, ahora sí que como objetivo, pues era abatir la inseguridad y desmantelar, desarticular a las bandas de delincuentes que operaban en los principales caminos. Había más de 20 puntos o tramos en la región que eran de los más peligrosos, donde pues, esas bandas de 30, 50 personas eran las que se dedicaban a hacer todas sus fechorías. Ese es otro de los objetivos que se luchaba y que se logró. Se buscaba también que se brindara capacitación por parte del gobierno del estado, por parte del gobierno federal, a las policías comunitarias. También su equipamiento, incluso que hubiera una gratificación por sus servicios, entre otras cosas. Mira, es interesante la pregunta en términos de que
hay que tratar de entender qué es el poder popular y un poder dual de izquierda, algunos le llaman, ¿no? Mejor poder dual a favor del pueblo, llamémoslo, ¿no? Construir poder popular, como hemos venido platicando desde sus orígenes en 1983 y fortaleciéndose, desarrollándose en los años subsecuentes, nosotros tenemos que, se tiene que buscar definitivamente aliados. A ver, no sé si quisiera darme a entender. Desde sus orígenes, o sea, las organizaciones no actúan de manera sola. Si no actúa, la experiencia nos ha dicho allá en la región y en cualquier otro movimiento, es que si no se actúa como una pinza, con un poder popular desde abajo, que la gente esté empoderada, y por otra parte, que desde arriba sea la otra pinza que ayude para... Si yo no tengo dos dedos, pues no puedo agarrar este marcador. Sería agarrarlo con uno, no puedo. Estoy haciendo la pinza, es por arriba y por abajo. Esto se hace desde a nivel de abajo, de una comunidad. Por ejemplo, en una comunidad, si un comisario no quería, que había una cantidad que no querían entrarle, porque a ese tipo de cosas son espinosas por los problemas de inseguridad, entonces no le querían entrar, y hasta que hubo acuerdos con el gobierno del estado, negociación, hubo el reconocimiento político en 1996, en octubre, a fines, fue cuando se da uno cuenta de este tipo de cosas que te menciono. Los comisarios entonces ya dicen, bueno, sí, vamos a constituir grupos de policías comunitarios. ¿Por qué? Porque no tienen todavía el poder, no sienten la confianza suficiente en su gente. Entonces, en un principio, antes, si te fijas tú en Orcasitas o en Guanacastitlán, y posteriormente después con los otros grupos de Puebla Hidalgo, de San José, Vista Hermosa, etcétera, Camalotillo, Tustepec, otras comunidades que actuaron así con poder dual, o sea, la comunidad por abajo con poder, empujando a su comisario, y el comisario de acuerdo en participar, haciendo pinza para entrarle, ¿para qué? Constituir su grupo de policía comunitario y actuar en contra de la delincuencia. ¿Sí? Fíjate, ahí se está ejerciendo el poder dual, poder popular y poder dual. Pero por aparte los otros no, o sea, el poder dual está, y el otro, la otra parte de la pinza, el comisario, no quieren actuar. Entonces, hasta después. Ese es a nivel micro. A nivel macro, a nivel municipal, pues son los presidentes municipales, es igual. Nosotros, fíjate, tuvimos como organizaciones, como Luz de la Montaña y como Unión Regional Campesina, las cafetaleras, todas, ¿no? Pero principalmente estas, porque eran las que tenían la mayor parte de fuerza social, y económica y política. Entonces, decidimos por primera vez participar en las elecciones en 1996, fíjate, siendo que eran las organizaciones de cafeticultores, son plurales, ahí participan todos. Sin embargo, participamos, no por acuerdo de asamblea, sino por acuerdo de las dirigencias, ¿sí? Y nos metemos en los procesos electorales para impulsar la candidatura, en el caso de San Luis Acatlán y de Malinaltepec. Como resultado de eso llegan al poder algunas gentes cercanas con nosotros, que eso nos ayudó a hacer poder dual con los ayuntamientos, con el presidente municipal, con los regidores, con el síndico era por ejemplo, un chavomepa, un tlapaneco, que participaba en una comunidad en Luz de la Montaña. Ajá. Entonces, nosotros nos podemos actuar, interactuar con ellos. Ayudamos nosotros con el poder dual a fortalecer al municipio, y el municipio nos ayuda a fortalecernos. A ese nivel. Hay otro nivel, a nivel del Estado, es con el gobierno del Estado. Tuvimos que hacer poder dual con algunos de los funcionarios que veían que esa era la alternativa. En este caso era el secretario general de gobierno, Humberto Salgado Gómez, y el subsecretario de Protección y Vialidad, teniente coronel Vicente Osorio Hernández. Entonces, con ellos se ejerció poder dual, se convencieron, ellos estaban convencidos, tenían buena actitud y veían bien de que la policía comunitaria actuara. Por eso es que a fines de octubre dijeron, adelante con la policía comunitaria. O sea, dieron su visto bueno políticamente. Entonces, ese es el poder dual ya a nivel del Estado.
A nivel del federal, del gobierno federal, pues tendría que ser con el 48 Batallón de Infantería, igual, tomando en consideración la experiencia de Guanacastitlán, que de este tipo de movimientos que hacían para fortalecer a su grupo de policías comunitarios, voluntarios, perdón. Entonces resulta que pues ellos registraban armas en el 48 Batallón del grupo ese de Guanacastitlán. Entonces pues vamos a ir con el 48 Batallón, porque nosotros dentro de nuestras demandas estaba el equipamiento y la capacitación. Y la capacitación que la tendría que dar, bueno, pues el gobierno del estado, la Secretaría de Seguridad Pública o la Subsecretaría de Protección y Vialidad, y por otra parte pues el ejército, ¿no? Y entonces teníamos que trabajar con ellos, o sea, estar informándoles de lo que estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque si nosotros no le informábamos, entonces pensarían que nosotros estábamos haciendo otra cosa. En ese entonces, en esos años, comenzó a actuar la guerrilla, aparte de que estaba el problema del EZLN, comenzaron a actuar otro tipo de grupos guerrilleros a nivel del país, principalmente el EPR en 1996. Entonces, hubo ataques del EPR, tanto en Guerrero como en Oaxaca y en otras partes del país. Y en ese contexto, además estamos hablando de un contexto muy canijo, estábamos hablando del contexto de la situación de Chiapas con el EZLN, veníamos de los problemas de los asesinatos de políticos de Colosio y Ruiz Massieu, de la crisis económica con el error de diciembre, cuando entra Zedillo en 1995, en diciembre. Entonces, en ese contexto es donde teníamos que movernos. Y sin embargo, bueno, logramos construir poder dual a favor del movimiento, y fuimos resolviendo problemas, y fuimos creciendo. Esa es otra buena pregunta. El enemigo es el espejo, es el yo interno. No hay peor enemigo que el yo interno, el ego. La primera son procesos, te mencionaba, porque, por ejemplo, el proceso de nombramiento de los grupos de policías comunitarios se da inicialmente en 95 y 96, que son arriba de 12, nada más, no más. Y después de 96 de octubre, cuando se da el aval, la aprobación, la negociación política, entonces comienzan a surgir más grupos. Ya para fines de 97, nosotros tenemos 35 grupos de policías comunitarios en los dos municipios de Marinaltepec y San Luis Acatlán. Pero después ya de la actuación de la policía comunitaria, en 1997, que dejó de participar nada más en las vigilancias de los caminos, en andar los policías en sus camionetas, resguardando las camionetas, bajando a San Luis, a la cabecera municipal, regresando hacia su comunidad, o yendo al río, o yendo a las veredas, a las brechas, para cuidar de que no hubiera malandrines ahí. Entonces pasó de eso, de una actuación particular de los grupos, a una actuación de conjunto, ya a estructurarse, a hacer operativos de zona y regionales, varios grupos actuando y ya en contra de avijeos, o sea, gente que robaba ganado. Y esto nos lanza al futuro para cada vez ir agarrando más problemas más pesados, tanto de avigeato como asesinatos, en fin, una serie de problemas que ya dejan de ser del ámbito de la comunidad, sino ya son ámbitos de zona o regionales. Y es ahí donde nosotros comenzamos a estructurar coordinaciones de ruta para combatir estas cosas, estos problemas de inseguridad. ¿Pero podrían ubicar un sujeto o un actor que sea el adversario enemigo de la Crack PC? Permíteme, el elemento más negativo que puede ser es la división interna, desafortunadamente. Esa a Pablo le tocó en su periodo de salida, le tocó vivirla más de cerca. Por eso te digo que el enemigo más letal es el enemigo interno, de que al interior de la crack se cuelen gente que realmente no tiene un interés
colectivo, un interés de beneficiar a la organización y a la comunidad. Y es en el caso de dos líneas que surgieron en el... se dieron a conocer en el 2013, pero que ya venían incubándose desde años anteriores, principalmente en el 2012. Una primera línea o grupo, que fue el que estaba dirigido por los hermanos Plácido Valerio, provocaron la primera división al inicio del año, de 2013. Y sin embargo fue derrotada esa línea con participación de la gente. De todas formas se coló Eliseo Villar como coordinador y Adelaida Hernández, y ellos son los que en ese año provocaron un gran desastre en las casas de justicia de la CRAC. Afortunadamente en 2014 se logró liquidar también esa línea, y producto de todo eso, de todos estos procesos que te digo que es muy largo de contar, se logra que en 2015-2016 se entre a un proceso de reunificación de las 4 casas de justicia originales, las legalmente reconocidas conforme al reglamento, que es la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, la de Espino Blanco, ahora se le llama de Colombia, de Guadalupe, la de Citlaltepec y principalmente la de El Paraíso, que fue desmantelada precisamente producto del enemigo interno de Eliseo Villar y su camarilla, con la ayuda de Ángel Aguirre, y que provocó el encarcelamiento de una buena cantidad de compañeros de la Casa del Paraíso, entre ellos a Néstor Salgado, a Arturo Campos, a Gonzalo Molina, entre otros. Entonces él fue el que ayudó al gobernador para la represión, y también él fue el que ayudó a la corrupción de la mayoría de los coordinadores de las 4 casas de justicia de las que te estoy hablando. Por eso decimos, es el enemigo más letal. Entonces, esa es una de las cosas que debemos de tener en cuenta, aunque ahorita te digo, estamos superándolo. Mira, en el caso de Luz de la Montaña tiene el antecedente de haber habido una relación de apoyo mutuo con la Pajal Yacáctic, la Unión de Crédito de Chiapas, en materia de café. Esa es una experiencia que hay, que estaba relacionada con los obreros de la sección 271, a la cual yo pertenecí como sindicalista, y Altos Hornos de México en Monclova, a la sección 147 y a la 288 de Altos Hornos de México en Monclova. Esas experiencias de esos movimientos son las que nos ayudaron, porque además hay que tomar en cuenta que quienes iniciaron allá en Luz de la Montaña su participación fueron 2 compañeros, una compañera que se llama Guadalupe Jiménez, otro compañero que se llama Alejandro Pérez Quirós. Ellos acompañaron los procesos de construcción de Luz de la Montaña. Alejandro también había participado en el sindicato minero en Nacosari, en Sonora, en el movimiento minero. Hay todavía, por ejemplo, hay un compañero en San Luis Acatlán que fue cuadro obrero de nosotros en la siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Tuchas, se llama Martín Aburto, y es pollero, ahora pollero profesional, pero de pollos. Y, o sea, hay experiencias de luchas que provienen del movimiento obrero y del movimiento indígena en la región, que se dieron a finales de los 70s. Y que influyeron allá porque también tiene que ver con la formación de la CENOC, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras. En los 90s, en foros, en reuniones, incluso nacionales, de organizaciones nacionales de café o de productores de diferentes ramas, se decía a gritos abiertos que los productores mejor organizados del campo mexicano eran los cafeticultores. Y yo creo que esa no es una casualidad. No es una casualidad porque tiene que ver el café con organizaciones indígenas en los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, aunque Veracruz es más un tanto mestizo.
En San Luis Potosí, los TENEC, organizaciones en Gilitla de cafeticultores. Entonces, de eso, y estamos hablando de la CENOC, pero también hay otras agrupaciones, había otras organizaciones nacionales de productores de café. Pero bueno, se hablaba eso de que eran los mejor organizados. Y en el caso de la CENOC, se dieron movimientos de cafeticultores que también en coordinación con esas otras organizaciones nacionales, se dieron luchas a finales de los 70s y principios de los 80s. En contra del INMECAFE por la mejora de sus precios de venta para comercializar mejor su producto. En ese entonces INMECAFE era el que acopiaba, como una dependencia del gobierno, acopiaba y comercializaba el café que se producía en el campo mexicano. Entonces se daban luchas, digamos que parecían un tanto gremiales, porque el café era la base o el pretexto para poder movilizar a la gente con base a sus demandas más sentidas. Y las demás organizaciones que conforman la CENOC, principalmente estoy hablando de la CENOC porque en esas participamos, de Luz de la Montaña o de la Unión Regional Campesina, la UCIRI, por ejemplo, es una organización ejemplar, ¿no? La TOCEPA de la UCIRI de Oaxaca, la TOCEPA Antitanisque de Cuetzalan en Puebla también es una organización ejemplar, son indígenas náhuatl, y entre otras, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con el impacto mayor que se dio ahí en la región, como antecedentes, como experiencias que tienen. Ahora, internacionales, bueno, yo te podría decir que sí, no decirlas, pues sería querer tapar el sol con un dedo. Nosotros, el compañero Alejandro, Lupita, Guadalupe Jiménez, creíamos que el mundo había que transformarlo, que había que cambiarlo. Estamos hablando de fines de los 70s y principios de los 80s, en el que todavía en la humanidad creíamos que había que hacer revoluciones. Estaba la revolución sandinista en su pleno apogeo, y sin embargo, a final de cuentas, tuvimos que entrarle al problema de que, como sea, independientemente de todo, la gente tiene que comer y tiene que producir. Y si no hay producción, pues no hay comida. Tiene que comercializar sus productos.